Si yo les preguntara esta mañana cuántos han tenido la oportunidad de estar en un sepelio o en un funeral, pues estoy seguro que todos los que estamos aquí en algún momento, ¿verdad?, hemos estado en un funeral o en un sepelio. Esta mañana la palabra de Dios nos invita al funeral de Jesús. Un funeral totalmente diferente, atípico, improvisado. Pero curiosamente profetizado desde 700 años antes, con detalles importantes. Improvisado para los hombres, pero diseñado desde la eternidad pasada para Dios. Nosotros hemos hecho énfasis en el tema de la muerte de Cristo, y de la muerte de Cristo nos pasamos a la resurrección de Cristo. Pero hay un detalle intermedio que es la sepultura de Jesús, el sepelio de Jesús, el cual es tan importante como su muerte porque prepara el terreno para la resurrección de Cristo. Y si hemos de tener el evangelio completo, tenemos que anunciar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. De hecho, es el resumen que Pablo hace en el libro de Corintios cuando les escribe en el capítulo 15, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Notan cómo los tres elementos están ahí? La muerte, la sepultura y la resurrección, conforme a las Escrituras. ¿Y por qué es importante hablar ahora de la sepultura? Pues en primer lugar porque la Biblia habla de la sepultura de Jesús y porque también, hermanos, tiene implicaciones para nuestra vida cristiana. Cuando Pablo hace la metáfora del bautismo, dice que cuando somos bautizados somos sepultados juntamente con Cristo. De manera que también hay implicaciones espirituales para nosotros al estudiar el tema de la sepultura de Jesús, lo cual prepara el terreno para el acto milagroso de la resurrección. La sepultura de Jesús nos dice que no fue un simulacro de muerte lo que experimentó Jesús. No fue que Jesús se hizo el que había muerto. La sepultura nos dice que Jesús era un cadáver. Y eso es importante en la doctrina de la redención. Jesús en este momento es un cadáver. Y es un cadáver que empieza a descomponerse. Es un cadáver que empieza a tener mal olor. Y tal vez por eso en la iglesia no nos gusta estudiar esos pasajes. Nos gusta estudiar los pasajes donde hay victoria, nos gusta estudiar los pasajes donde hay milagros, donde todo sale bien. Pero ya lo decían nuestros hermanos en la dirección, los héroes de la fe no son solo aquellos que recibieron milagros. Los héroes de la fe son aquellos que no recibieron milagros también. Jesús había dicho en el huerto de Getsemaní: si fuese posible, Padre, pase de mí esta copa. Y la respuesta fue no, no es posible. De manera, hermanos, que este pasaje tiene mucho que enseñarnos, muchísimo. De hecho, en el Antiguo Testamento se nos dice que es mejor pensar en la muerte, es mejor ir a la casa de un funeral que en una casa donde hay fiesta. ¿Recuerdan? Eso es Eclesiastés. Esto trae a nosotros mucha reflexión y mucha sabiduría. Y hoy, hermanos, esta es una capilla y este es el funeral de Jesús. Y vamos a descubrir juntos cómo se llevó a cabo este acto solemne. Y aquí es donde empezamos a ver el primer milagro en el funeral de Jesús. ¿Sabe usted cuál era el destino de Jesús al ser crucificado? Los crucificados no tenían un sepelio
normal. Los crucificados eran puestos en la cruz por varios días. Algunos duraban vivos en la cruz 1 semana, 2 semanas, porque ese era el propósito de la crucifixión, no era matar inmediatamente, sino los pondrían en la guillotina, les quitarían la cabeza. El propósito de la crucifixión es extender el dolor de la muerte hasta el último momento. Pero luego que ellos morían, los romanos acostumbraban dejar los cuerpos en la cruz por varios días, de tal manera que la descomposición de los cuerpos empezara a darse en la cruz. Y entonces las aves del cielo y los perros vinieran a comerse parte de ese cuerpo. Y esto servía como una advertencia para toda la comunidad de que todo el que fuese crucificado correría por esta misma suerte. Las aves del cielo venían y les quitaban los ojos, los perros venían y comían. Por supuesto que es un espectáculo macabro, cruel, sádico, barbárico, pero este era el método por crucifixión. La peor pesadilla para un hombre en este siglo era morir por crucifixión. Calambre, sed, fiebre, deshidratación, gangrena, miedo. Todo esto en un solo momento por largos días. Y para terminar, el horror de aquellos que habían sido crucificados eran lanzados a una fosa común, donde estaban todos los demás que habían sido crucificados. Ese era el destino de Jesús. Así acabaría él siendo crucificado. Era lo que ocurría con todos los crucificados. Sin embargo, algo sucedió. Y ese algo es que la Biblia decía que Jesús no iba a morir así. Ese algo que sucedió es que los profetas 700 años antes habían dicho que él iba a tener una sepultura, no una fosa común. Y aquí la gran pregunta es, ¿esto ocurrió porque la profecía decía o porque los hombres actuaron en este momento que cambió el destino? Y vamos a ver uno de las paradojas más grandes que la entendemos, pero no la podemos comprender. Dios cumple su voluntad en el ejercicio de nosotros hacer nuestra voluntad. Repito, Dios cumple su voluntad en el momento que nosotros hacemos el ejercicio de nuestra voluntad. ¿Cómo funciona eso? Es un misterio. Yo solo sé qué ocurre. Yo estoy seguro que usted también. Porque todos los que van a actuar en este momento actúan libre e independientemente. Pero Dios está actuando también ahí. Y paradójicamente Dios está cumpliendo su voluntad. En el tablero de ajedrez de la vida, Dios siempre nos dice, tira tú, toma tú el primer turno. Y después de que usted tira su pieza, se da cuenta que Dios quería justo que usted tirara ahí, pero el que tiró fue usted. Y eso es lo que ocurre en este pasaje. ¿Cómo empieza a cambiar esto y que Jesús no fue a parar a una fosa común? Bueno, en primer lugar, el primer, podríamos decir, autogol que el Sanedrín aplica a sí mismo ocurre cuando van a pedirle a Pilato que baje a los cuerpos, porque es día de reposo. Primer autogol. Dice Juan capítulo 19, ustedes recuerdan que tenemos 4 evangelios y los 4 evangelios hablan del sepelio de Jesús, del funeral de Jesús. Y el primer detalle es que, curioso, porque estos hombres no están tranquilos.
Ya arrestaron a Jesús, ya lo golpearon, ya lo escupieron, ya vieron cómo el pueblo pidió a Barrabás y que crucificara a Jesús, ya vieron cómo él iba trastabillando en la vía dolorosa, que se cayó y no pudo cargar la cruz, ya vieron cómo está en la cruz, cómo murió y ahora todavía siguen pensando en Jesús, todavía les sigue preocupando Jesús. Jesús ya está muerto, pero todavía les sigue preocupando Jesús ya muerto. Y miren lo que van a decirle a Pilato, Juan capítulo 19, verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. O sea, es increíble el corazón del hombre. Cero misericordia para Jesús. Ellos sabían que el método por crucifixión era para tener al crucificado por varios días, pero tocaba el día de reposo. Y Deuteronomio capítulo 21, verso 22, prohibía que los cuerpos quedaran colgando en día de reposo. Así es que estos hombres querían celebrar el día de reposo con una limpia conciencia. ¿Qué les parece? Podridos por dentro, acaban de hacer un juicio corrupto, han sido blasfemos al tratar al Hijo de Dios, han matado al Hijo de Dios. Pero les preocupa guardar la ley externamente. Les preocupa lo de afuera, no les preocupa en lo de adentro. Por eso Jesús les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Eso sí le preocupaba a los religiosos, les preocupaba mucho lo de afuera, pero no lo de adentro. Ellos guardaban la ley externa, pero no guardaban la ley interna. ¿Hasta qué nivel de hipocresía podemos llegar, hermanos? De guardar las apariencias cuando por dentro estamos llenos de pecado. Había que hacer algo que se conoce como crurifragium para poder bajarlos de ahí, y era quebrarles las piernas para que murieran más rápido. Porque al quebrarle las piernas al crucificado, se morían de asfixia. No podían ponerse de pie para que sus pulmones pudieran respirar. Recuerdan ustedes que el método de la crucifixión era crucificarlos no totalmente erguidos, sino doblándoles las rodillas, para que eso impidiera que pudieran tener un reposo. Cada vez que tenían que respirar, tenían que erguirse, y los clavos de los pies eran súper dolorosos, y si se rendían, los clavos de las manos eran dolorosos. O sea, no había manera, pero al quebrarle las piernas, ya no iban a poder respirar. Entonces le piden a Pilato que aplique el método del crurifragium para que ellos puedan morir inmediatamente. Sin embargo, el pasaje de Juan nos dice que algo ocurrió. Y ese algo es la Escritura. Los profetas habían anunciado que a Jesús no le iban a quebrar los huesos por un propósito, que ya vamos a ver en un momento. Pero fíjense lo que ocurrió. Juan 19:32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Hermanos, ojo con eso. No era normal que los crucificados murieran en el primer día, en las primeras horas, pero ¿sabe qué pasó? Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la voy a entregar. Y después de esas 3 horas en el que Dios, el Padre, bajó al Calvario
y todo se oscureció para castigar no a los soldados romanos, sino para castigar a su hijo. Él era Abraham en el monte Moria, a punto de sacrificar a Isaac, pero en este caso no hubo sustituto para Jesús. Por eso la tierra se volvió oscura. Jesús dijo a la hora novena, tetelestai, consumado es, la cuenta está pagada, y Él entregó el Espíritu. Nadie le quitó la vida. Él había dicho, nadie me quita la vida, yo la entrego. La cuenta está pagada, ya está todo hecho, la redención está obrada y Él entregó el Espíritu. Así es que el verso 33 nos dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero el soldado quería salir de dudas. Así es que el verso 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Verso 35. Y el que lo vio da testimonio. Había un testigo presencial, que es el que está escribiendo esto. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Saben quién está hablando aquí? Había un discípulo varón que sí estaba en el Calvario. ¿Y saben por qué lo sabemos? Lo sabemos por Juan capítulo 19, verso 26, que en la cruz Jesús le dijo a este discípulo, ese discípulo y estaba María. Y Jesús le dice a María, María, he ahí tu hijo, y a su discípulo le dice, he ahí tu madre. Y desde aquel momento María se fue a vivir con él. Ese discípulo es Juan, el apóstol. Y él dice, el que vio, él estaba ahí, él escuchó a Jesús. Y él vio cuando el soldado traspasó a Jesús. De manera que los soldados ya no le quebraron las piernas a Jesús porque no tenía sentido, porque él ya estaba muerto. Recuerden que un soldado romano era el que, podríamos decir, más parecido al anfiteatro o los que trabajan en ver cuerpos muertos, porque ellos eran expertos en ver cuerpos muertos. Es más, tenían una larga lista de muertes. Pero esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. ¿Y saben por qué, hermanos, a Jesús no había que quebrarle los huesos? Es increíble cómo toda la Biblia se va armando. Porque es que esto viene desde Éxodo capítulo 12. Recuerdan que Jesús era el último y el verdadero cordero sacrificado en la Pascua. De hecho, estamos en la fiesta de la Pascua. Y a las 3 de la tarde muere Jesús justo cuando se sacrificaban los corderos de la Pascua. Y una ordenanza desde Éxodo capítulo 12 para ese cordero era que había que comerlo asado, unas instrucciones muy especiales, pero entre ellas era lo que dice Éxodo 12:46, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, toda la congregación de Israel lo hará. Al cordero no había que romperle ningún hueso, y eso fue justamente lo que sucedió en el Calvario. Dios cumple su voluntad en medio de nuestra voluntad. Fue el soldado quien decidió libremente decidir, no hay necesidad de quebrarle las piernas, pero la Escritura había anunciado que no se le iba a quebrar. Dios estaba cumpliendo su voluntad en medio de la voluntad de este soldado. Ahora, ¿sabe qué significa eso también? Que Dios tiene el control en medio del caos.
Los cielos y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Quien rige este mundo es la palabra de Dios, no es la palabra de los hombres. Y ven cómo desde el inicio, el Sanedrín había decidido, vamos a matar a Jesús, pero no en la Pascua, y terminan matándolo en la Pascua. El Sanedrín había dicho, vayan y que le quiebren las piernas, y no le quebraron las piernas. Es decir, hermanos, va a pasar lo que Dios quiere que pase y no va a pasar lo que Dios no quiere que pase. Si Jesús había anunciado al Hijo del Hombre, lo van a arrestar, lo van a escupir, le van a hacer, lo van a hacer. Pero porque Dios lo está permitiendo. Pero el hombre jamás podrá ir más allá de lo que Dios no permita. Y ahora, otro milagro. Otro gran milagro. Pero Jesús sigue en la cruz. Los romanos solo fueron a asegurarse de que ya estuviera muerto, pero algo sucede y es el siguiente milagro, versículo 42, Marcos capítulo 15, ahí en su Biblia. ¿Quién es el hombre que le va a ir a dar un sepelio, un entierro decente a Jesús? Ni se imagina uno al leer Marcos capítulo 15. No fue ninguno de sus discípulos, no fue Pedro, no fue Juan. ¿Saben quién fue? El menos esperado. Versículo 42. Cuando llegó la noche, ya estaba oscureciendo, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, es decir, viernes en la noche. ¿Por qué? Porque los judíos medían los días de la caída del sol a la caída del sol. De viernes en la tarde a sábado en la tarde era el día de reposo, empezaba el día de reposo. Porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Verso 43. Anoten ese nombre, hermanos, en su mente. Verso 43, José de Arimatea. Uy, primera vez que escuchamos ese nombre. José de Arimatea, ¿miembro de dónde? Uy, ¿y eso qué pasó ahí? Miembro del Sanedrín. Y uno dice, estos son los archienemigos de Jesús. Ellos fueron los que provocaron el arresto, el juicio corrupto, la crucifixión. Y ahora dice José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¡Wow! Miren, hermanos, nunca le vamos a ganar a Dios. Nunca el mal va a triunfar sobre el bien, nunca. Parece que sí. Cuando pensamos que todo está perdido, cuando pensamos que todo es una desgracia, hay una luz de esperanza. Siempre. Recuerdo a Elías sudando, corriendo al monte Horeb, porque Jezabel lo quería matar. Se queda tirado en el camino, dice, ¿para qué nací? Mejor no hubiera nacido. Aparece un ángel, le da comida y le dice, largo camino te espera, y se va corriendo. Y llega al monte Horeb y le dice, y Dios le dice, ¿y tú qué haces aquí? Le dice, todos en Israel te han abandonado. Solo yo escapé. Y Dios le dice, anda y regresá por donde veniste. Aquí no te quiero allá, en Israel. Porque tengo 7,000 rodillas que no se han doblado. Te equivocas. Y cuando uno ve al Sanedrín tan corrupto, y uno dice, todos, Dios siempre se guarda un remanente. Dios siempre se guarda un remanente.
Y vean ustedes, yo no sé, pero cuando estaba estudiando, se me vino a la mente el contraste entre Judas, que traicionó a los apóstoles, y me da un sabor de que José de Arimatea, no es que traicionó al Sanedrín, pero lo que sembramos cosechamos, ¿verdad? Judas se le volteó a los apóstoles para venderse al Sanedrín. José de Arimatea salió del Sanedrín para ir a Jesús. Y lo que no hizo Judas, lo hizo José. Es que a Dios nunca le vamos a ganar. Y Él a lo vil y lo menospreciado. Cuando nadie de nosotros daba un centavo por el Sanedrín, Dios tenía ahí a alguien. Y no solo uno, vamos a ver que son dos. ¿Y por qué José de Arimatea actúa como actúa? Vean lo que nos dice Juan en el capítulo 19, verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea era cristiano de la secreta. Tenía miedo. Es que, hermanos, el paso que dio José de Arimatea era un paso sin retorno. Ese mismo día, el Sanedrín se enteró que José había ido a hacer eso. Y entonces tomó cartas en el asunto. Pero eso era la cabeza de José de Arimatea. Lo iban a expulsar del Sanedrín, obviamente. Lo iban a expulsar de la sinagoga. Le iban a quitar todo su prestigio religioso, su posición social, su posición económica. Incluso esto podía costarle su muerte. ¿Usted se imagina a Anás y Caifás saber que uno del concilio fue a pedir el cuerpo de Jesús? Eso era traición para ellos. Pero el texto dice que José de Arimatea se cansó de ser de la secreta y asumió las consecuencias e hizo lo que tenía que hacer. Hermanos, aquí José de Arimatea está muriendo a sí mismo. José de Arimatea aquí está diciendo: yo voy a tomar también mi cruz y voy a seguir a Jesús, pase lo que pase. Adiós posición social, posición religiosa. ¿Qué pasaría con su trabajo? ¿Qué pasaría con su familia? Esto podía costarle la propia vida. Pero, hermanos, eso es ser cristiano. Es asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Otro detalle interesante, hermanos, es que José conocía muy bien la ley. Ellos no podían tocar un cadáver porque quedaban impuros por 7 días. A José no le importó. El Sanedrín no quiso entrar a hablar con Pilato porque era el día de reposo, y también tenían prohibido hablar con un gentil porque se contaminaban. José no le importó contaminarse, entra a hablar con Pilato. De hecho, Pilato no se llevaba bien con el Sanedrín porque siempre lo estaban presionando para hacer cosas que él no quería. Pero él se toma de valor. Y esto también nos dice la posición de influencia en la que estaba José de Arimatea para conseguir una audiencia con Pilato y entrar osadamente a él y pedirle el cuerpo de Jesús. O sea, había mucho que perder. Él tenía mucho que perder. Pero no le importó contaminarse, no le importó perderse el día de reposo, no poder entrar a la sinagoga, pero ser fiel a su Señor. Ahora, hermanos, lo peor para José no era entrar a Pilato, no era contaminarse. Lo peor venía si Pilato le autorizaba el cuerpo de Jesús.
Porque vean lo que ocurre en el verso 44 de nuestra Biblia, en Marcos capítulo 15. Versículo 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José. Este texto lo que nos quiere decir es que Jesús era un cadáver. Otra vez, no era un simulacro de muerte. El cuerpo de Jesús se había empezado a descomponer. En aquel entonces no tenían los métodos que nosotros usamos para que los cuerpos aguanten más tiempo. Además, la crueldad con la que Jesús había sido sometido casi 24 horas antes, habían puesto el cuerpo de Jesús, él no había comido en 24 horas, no había tomado agua, había sido flagelado, un maltrato psicológico, emocional. Pero ahora viene la parte más difícil para José. Verso 46. Y eso es bajar a Jesús de la cruz. El cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana. Se lee fácil, ¿verdad, hermanos? Pero póngase usted en los zapatos de José. ¿Cómo hace usted para bajar a Jesús de la cruz? Se necesita mucho corazón, pero también mucho estómago para hacerlo, ¿verdad? Había que desclavar a Jesús. Había que lavar el cuerpo de Jesús. Cuando uno ve lo que este hombre tuvo que hacer, uno dice, gloria a Dios, por hombres de Dios que quieren hacer lo que nadie quiere hacer. El cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Sabe de quién era ese sepulcro? Era de José. Él nunca se imaginó que esa sepultura iba a ser para Jesús. ¿Saben qué es lo que más llama la atención de José de Arimatea, hermanos? Es que él quiso servir a Jesús cuando Jesús ya no era famoso. Él quiso servir a Jesús cuando Jesús ya no podía hacer milagros. Él quiso servir a Jesús cuando no estaba rodeado de multitudes. Él quiso servir a Jesús cuando Jesús incluso tenía mal olor. Y es que todos queremos servir a Jesús cuando Él puede hacer algo por nosotros. Todos queremos seguir a Jesús porque necesitamos un milagro, porque queremos esto, lo otro. Pero este hombre solo quería lavar su cuerpo. Solo quería servirle a Él. Y eso nos dice mucho de las motivaciones por las cuales nosotros servimos. Él no sirvió por interés. Jesús le dijo a las multitudes, ustedes me buscan, no porque quieren escuchar la palabra de Dios, sino porque quieren el pan. Pero José no buscaba el pan. José buscaba simplemente a Jesús. Wow. El primero que dirige el sepelio de Jesús es José. Pero aparece otro miembro del Sanedrín. Juan capítulo 19, versículo 39, y resulta que es otro que nunca nos lo hubiéramos esperado. Dice Juan 19, 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Hermanos, miren, esto es Juan 19. ¿En qué capítulo aparece Nicodemo? Capítulo 3. Que era un principal de los judíos, maestro de Israel, y va a platicar con Jesús de noche, dice, ¿verdad? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Algo pasó entre el capítulo 3 y el capítulo 19 que llega Nicodemo a poner
el pecho por Jesús, como decimos popularmente. Y no va con las manos vacías. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe. ¿Y qué dice, hermanos? Como 100 libras. A ver, ya estudiamos una mujer que se llama María, que ungió a Jesús con un perfume muy caro. ¿Cuántas libras eran? Había una mujer que se llama María que vino y ¡pah!, quebró 1 libra de nardo puro. ¿Y en cuánto lo valoró Judas? 300 denarios. ¿Y cuánto llevó Nicodemo? 100 libras. Este tiró la casa por la ventana. Él dio todo lo que tenía. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Nicodemo y José de Arimatea habían entendido que Jesús era rey y querían enterrarlo como enterraban a los reyes. Y hay una profecía de eso. Isaías dice lo siguiente, hablando del funeral de Jesús 700 años antes, verso 3, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Otra vez, Nicodemo estaba actuando libre e independientemente, pero sin saber, estaba cumpliendo lo que la profecía de Isaías decía. Dios cumple su voluntad en medio de que nosotros hacemos nuestra voluntad. Jesús tuvo una sepultura digna, tuvo un sepulcro, fue ungido y lo enterraron. Vean ustedes en la Biblia, en Marcos capítulo 15, verso 46, ¿cómo fue el sepulcro de Jesús? No fue una cueva, fue algo bien preparado porque José había preparado muy bien ese sepulcro, dice en Marcos 15, 46, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, era una roca donde se hizo esa cueva, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y ahí termina Jesús, el cadáver de Jesús, ese viernes en la noche. Pero los líderes religiosos seguían pensando en Jesús y les seguía preocupando. Hermanos, ellos nunca se pudieron quitar a Jesús, nunca. Ni vivo ni muerto. Y seguían preocupados. ¿Y ahora qué es lo que les preocupa? Mateo capítulo 27, verso 62. Al día siguiente, es decir, ya en el día de reposo, ¿estaban tranquilos? No. Ellos pensaban más en Jesús que Juan, que Pedro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Miren, sus apóstoles ni están pensando en la resurrección, pero sus enemigos sí. Qué curioso, ¿verdad, hermanos? Ellos entendieron la resurrección y les preocupaba. Verso 64, manda pues, segundo autogol y tiro al pie que se dieron. Ellos mismos provocaron que esa tumba fuera el mejor testigo. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Perfecto. O sea, según ellos están haciendo su voluntad, pero están cumpliendo la voluntad de Dios. Es que a Dios nunca le vamos a ganar.
Según ellos merecen una medalla. Porque, nos acordamos felicitaciones. Excelente, buena decisión, bravo. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienes una guardia, id, aseguradlo como sabéis, porque ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Excelente decisión para certificar la resurrección de Cristo. No había forma de violar, quitar ese sello. Era pena de muerte. Y había una guardia de soldados romanos custodiando la tumba de Jesús. Pero no vamos a hablar mucho de eso porque la siguiente semana hablaremos de ese detalle, la resurrección. Así es que al otro día la tumba de Jesús también es visitada por los líderes de Israel. No para llevarle flores, sino para asegurarla. Curiosamente, sus enemigos terminan yendo al sepulcro de Jesús para certificar que está muerto y que ahí lo metieron. Y ahora aseguran. Uno de los argumentos en contra de la resurrección es que nadie sabía y que se equivocaron de tumba, fueron a la tumba equivocada. Había una única tumba que tenía un sello romano en ese momento, una guardia romana que fue visitada por el Sanedrín, donde José y Arimatea, José y Nicodemo estuvieron. Pero para terminar la historia de nuestra sección, todavía nos queda un versículo más, versículo 47. Allí también habían otras personas, no solo José y Nicodemo. Versículo 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Estas mujeres siguieron a José de Arimatea, Nicodemo. Y saben, estas mujeres están tan sorprendidas diciendo, ¿y por qué José de Arimatea? ¿Y desde cuándo son ellos discípulos de Cristo? Ellos no pueden creer lo que están viendo. La muerte de Jesús trajo vida para el centurión y para varios soldados romanos, como vimos la semana pasada, pero también trajo vida para aquellos del Sanedrín que no se habían contaminado. Aplicaciones finales. ¿Qué aprendemos de esta historia? Yo quiero mencionar dos cosas. ¿Será usted como José de Arimatea, que dejó su zona de comodidad y tomó acciones para el cuerpo de Jesús? ¿O se quedará en el secreto? Hermanos, José de Arimatea no pudo volver al concilio nuevamente, al Sanedrín. Pagó el precio. ¿Será usted como José y saldrá de esa zona de comodidad y de oscuridad, siendo un cristiano de la secreta, o saldrá de ese anonimato para servir al cuerpo de Cristo? Y pagará el precio, porque lo van a perseguir, lo van a juzgar. Cuando dejamos de usar nuestras redes sociales para subir memes y empezamos a usarla para predicar el evangelio, vamos a ser perseguidos. Esta es una invitación para seguir a Jesús y morir a nosotros mismos, sepultar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Pero número 2, ¿sabe qué es lo que más me impacta o nos impacta? Y
El pastor Sugel Michele decía algo al respecto que para mí me impactó y quedó en mi corazón respecto a esta sección. ¿Qué pasaría, hermanos, si usted es enviado del futuro al pasado, esa noche de viernes, con su Biblia, con la misión de animar a María, a Juan, a Pedro, a Nicodemo? ¿Cómo llegaría usted ese viernes en la noche? ¿Siento que usted llegaría con una sonrisa ese viernes en la noche? Dice, Nicodemo, tranquilo. Yo ya leí el Nuevo Testamento. El domingo van a ver, espérense. Ánimo, muchachos. Todo está bien, todo está saliendo como el plan de Dios. No se preocupen. ¿Cómo lo vería usted, José? ¿Cómo lo vería María? ¿Cómo lo vería Juan? ¿Cómo lo vería Pedro? Y usted estaría seguro, ¿verdad? Y usted diría, no pasa nada. Hoy es viernes. Pero pasado mañana es domingo y va a resucitar. Fácil, ¿verdad? Fácil llegar del futuro e ir al pasado y decirles, yo ya leí la historia completa. Pero la pregunta es, ¿qué se dice usted hoy cuando todo a usted le está saliendo al revés? Bueno, yo vengo del futuro. Yo le digo, tranquilo, yo ya leí la historia. ¿Se va a morir? Sí, pero ya leí la historia, va a resucitar. Amén. Ganamos. O sea, viernes parece que perdemos, pero vamos a ganar. El domingo vamos a ganar. Y seguimos manteniendo una cara larga, de amargura. Hermano, créalo. Ya leímos la historia completa. Vamos a ganar. Pero para ganar hay que perder. Para que llegue domingo, tenemos que pasar por el viernes y tenemos que pasar por el sábado, cuando parece que Dios nos abandonó, cuando parece que Dios no nos escuchó, cuando parece que todo nos está saliendo al revés. Recuerde esto, todo está saliendo conforme lo planeado. Ustedes saben que el día de ayer, a mediodía, mi madre se puso muy mala. La tuvimos que sacar de emergencia. Casi se nos va. Y yo recordaba este pasaje. Todo está saliendo conforme el plan. Ya leí la historia completa y vamos a ganar. Créalo en sus peores momentos, porque van a venir, hermano. Un día parece que todo va a salir al revés. Y va a haber muerte, pero todo está saliendo conforme al plan, porque Dios escribe derecho en medio de líneas torcidas. Animémonos con la palabra de Dios. Hoy es viernes, pero la otra semana vamos a ver cuando llega domingo. Y entonces la tristeza se convierte en gozo. El dolor se convierte en alegría. Esa es la historia completa, hermanos. Esa es la historia completa. Por eso Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Muchos están en viernes. Muchos están pasando por sábados. Pero hermanos, viene domingo. Viene domingo. Padre amado, gracias por tu palabra que nos anima, que nos exhorta. Viene tu palabra, Señor, diciéndonos que viene el domingo. Por más negra que sea la oscuridad del viernes, por más negra que sea la oscuridad del sábado, saldrá el sol el domingo.
Cuando parece que todo está al revés, todo está saliendo conforme al plan. Todo está escrito. Y los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras, Señor, nunca pasarán. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre. Con Cristo hemos sido sepultados. También resucitaremos con Él. Señor, si hay alguien acá que ha estado viviendo un cristianismo escondido, tímido, timorato, que José de Arimatea sea un ejemplo a seguir. Sus amigos lo despreciaron, sus más íntimos lo rechazaron por haberse identificado con Jesús. Pero él sabía que estaba ganando algo mucho más grande, mucho mayor. Y humanamente hablando, José de Arimatea cambió la historia. Aunque sabemos que fuiste tú, pero José de Arimatea fue libre para tomar su decisión. Salió de su zona de comodidad. Se ensució las manos con la sangre de Jesús, o más bien se limpió su alma. Desclavó a Jesús, lavó sus heridas, hizo el trabajo sucio que nadie quiso hacer, por así decirlo, aunque fue el trabajo más santo que cualquier hombre sobre el planeta Tierra haya podido tener. Preparar el cadáver de Jesús y llevarlo a su sepultura. Ayúdanos a entender que lo que tenemos no es nuestro, te pertenece. Y que no es para nuestro reino, es para tu reino. Bendito sea tu nombre, Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. En tu nombre oramos. Amén y amén.